fácil desviarse. Bueno, todavía no terminaban de escucharse los ecos de la victoria de Yamandu Orsi sobre Álvaro Delgado cuando un informe de Nelson Fernández en La Pecera puso el foco sobre uno de los principales bastiones del Frente Amplio en el área metropolitana. En el programa que conduce Ignacio Álvarez en Azul FM, el periodista advirtió que la situación financiera de la Intendencia de Montevideo era calamitosa. Esto ameritó una respuesta de parte del intendente Mauricio Zunino, quien dijo que la Intendencia tiene, sí, dificultades en algunas áreas, pero que funciona con normalidad y que está pagando todas sus obligaciones en tiempo y forma. No es el único tema vinculado a la Intendencia que está en la vuelta, más aún con la elección departamental a la vuelta de la esquina en el 2025, así que en los próximos minutos les proponemos conversar con el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Zunino, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Zunino, que además, antes de que Carolina Cose dejara la Intendencia de Montevideo, era el director de Recursos Financieros. O sea, es un tema del que conoce. ¿Cómo es la situación financiera de la Intendencia, para arrancar por ahí? No, es estable. O sea, como decíamos, no tenemos ninguna dificultad en términos de pago. Obviamente tenemos, o nos gustaría quizás, como cualquier gobierno, tener un poco más de capacidad financiera que nos permitiría financiar otro tipo de políticas públicas, otras realizaciones de otras cosas. Llevamos adelante una previsión, una planificación financiera que nos permite cumplir con todas las obligaciones. Incluso es más, la Intendencia de Montevideo durante todo este periodo mantuvo el salario real de los trabajadores con 2 ajustes anuales. Eso quiere decir que, a diferencia de la mayoría de los trabajadores que están recuperando recién hoy su poder de compra en relación al 2019-2020, en la Intendencia se mantuvo el poder adquisitivo durante todo el periodo, lo cual también nos parece que era un esfuerzo importante, pero también que no pagaran la crisis los trabajadores como en otros sectores. Después, en términos de otras obligaciones, obviamente tenemos algunos compromisos de corto plazo que tenían que ver con un fideicomiso de obras, que al no tener la mayoría de 2/3 en la Junta Departamental, implican repagarlo antes del cierre del periodo, con lo cual también hace algún ajuste sobre la capacidad de hacer ese pago en estos meses, ahora de los próximos meses de 2025. Pero en realidad no es una situación que perfectamente monitoreándola y teniendo los recaudos necesarios, no entendemos que vaya a llevar mayores dificultades. Ahí si uno repasa, digamos, números para atrás, bueno, esta administración asume en 2020, en realidad asume en 2020, pero casi que sobre el final. Ese año hubo déficit, en 2021 también hubo déficit, en 2022 hubo superávit de 82 millones de pesos, y en 2023 hubo déficit de nuevo. ¿Ya saben a 2024 más o menos cómo va a ser el cierre? Más o menos lo estamos intuyendo, pero en realidad vamos a esperar el cierre para tener los números formales. ¿Pero va a ser de déficit o de superávit? Vamos a esperar los números de cierre formales, que estarán sobre finales del mes de enero, principio del mes de febrero. Ahí hubo un cambio en relación a cómo se venía manejando antes la administración. Si uno mira lo que fue la gestión de Martínez, porque además aparecen, hasta cuando uno busca información sobre ahora, aparecen para atrás. Hubo 3 años de superávit financiero, que fueron 2016, 17, 18. Después, en 2019 ya hubo déficit, y en 2020 fue repartido, pero mayoritariamente de la administración, digamos, Dicandia, hubo déficit. Sí, la del 2020 nosotros asumimos el 26 de noviembre. Claro, sí, estaba terminándose el año. Tenía que ver con también la postergación de las elecciones, que efectivamente no fueron la fecha calendario que establecía, y por lo tanto, en realidad, el 2020 tuvimos un mes y poco de gestión. Quiero, ahí también hagamos un poco que también lo hemos planteado en algunas otras ocasiones, hago una discusión sobre el tema de la contabilidad pública. La contabilidad pública hoy en Uruguay refleja poco las realidades financieras. Y esto, en realidad, tiene un modelo de contabilidad pública muy atrasado. Por cómo se computan las inversiones. Por cómo se computan las inversiones, por cómo se computan una diferencia entre cómputos de ingresos y cómputos de egresos. Entonces, cuando vos mirás un valor que es déficit o superávit,
en realidad estás sumando, o mejor dicho, restando cosas que son distintas. Los ingresos se computan bajo el flujo, o sea, bajo flujo caja, mientras que los egresos se computan bajo el criterio de lo devengado. Pongo un ejemplo. Si vos tenés una factura que la ingresaste el 30 de diciembre, en realidad aparece en el flujo de ese año, en el balance de ese año, una factura a pagar, pero obviamente la vas a pagar al año siguiente, sí, claro, porque el 30 de diciembre, por un poco los procedimientos administrativos, van a caer en el otro año. Si vos tenés un tributo que vencía el 30 de diciembre y te atrasás y lo pagaste el 2 de enero, ese ya no aparece como parte del ingreso, sino que va a aparecer parte del ingreso del otro año. Entonces, vos tenés un criterio diferente de cómo registrás ingresos, de cómo registrás gastos. Como diciembre es un mes muy particular, no solo en la Intendencia, sino en casi toda la administración pública, en términos de los pesos particulares que tiene, esto puede generar distorsiones sobre los ciclos de balance. Esto, nosotros hicimos hace unos años en esta administración un ciclo de contabilidad pública tratando de meter un poco el tema a la discusión, y obviamente esto creo que hay un consenso académico y demás de que tenemos un atraso en términos de normativa de contabilidad pública que hoy no termina de reflejar los indicadores. Lo otro tiene que ver con las contabilizaciones de los fideicomisos o los préstamos de largo plazo. Por poner otro ejemplo que tiene que ver con la Intendencia de Montevideo. El criterio de contabilidad pública nos hace registrar como pasivos financieros o como obligaciones contatables todos los créditos de largo plazo, incluso aquellos que no tienen desembolso todavía. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, con el tema BID y saneamiento? Uno contrata una obligación, pero en realidad el BID no te pasa toda la plata al momento cero, sino que te va pasando en la medida que vos vas haciendo el cronograma de obras proyectado, y muchos de esos planes de saneamiento duran 4 o 5 años. Entonces, fondos que vos no tenés ya son parte de tus pasivos según la contabilidad pública, cuando en ningún lado en realidad eso estaría. Digamos, ni tenés los fondos, es más, podrías incluso cambiar los montos, cambiar la obra, porque eso también está establecido en las condiciones de los pliegos. Pero en el trazo grueso, perdón, sí. Nico hablaba de 3 años de superávit de la gestión Martínez y después una reversión del signo a déficit continuado, salvo un año. ¿Hubo algún tipo de cambio en el enfoque, el encare de la gestión de la Intendencia para explicar esa reversión? A ver, creo que ahí se pueden explicar distintas cosas. Nosotros hicimos una programación financiera tratando de cerrar sobre el cero, es decir, pensando en un esquema de equilibrios. Y eso implica que por distintas razones vos tengas o déficit o superávit relativamente cercanos al valor de cero. A ver, los déficits fueron creo que 351 si no recuerdo mal y 400 y algo en el 2023. 439, 351 en el 2021. Bien, y eso es un 1 y algo % de la estructura de ingresos. Un 1% de la estructura de ingresos entra por dentro de cualquier margen de error de estimación, porque aparte los ingresos son estimados. Ahí vos tenés algún margen de estimación de que podés errar, o también podría pasar al revés. Podría pasar que algunas cosas que pensabas gastar, se te atrasó una licitación y no la gastaste. La idea es cerrar en un término de equilibrio. Nosotros entendemos que para tener un esquema de finanzas públicas equilibrado, vos lo que necesitas es un equilibrio intertemporal de largo plazo. Superávit o déficit en los años no te generan si vos tenés una consistencia, y para eso el mejor indicador de consistencia es cuánto te pesa lo que llamas el déficit acumulado, es decir, las obligaciones de corto plazo en relación a tu presupuesto, y ahí andamos en el término del 13%, que es un indicador de finanzas muy bueno en relación a cualquier otra intendencia y incluso a gobierno nacional. De todas formas entiendo, y corregime, vos sos la persona apropiada para rectificar la información, que en determinado momento hubo una reunión en la intendencia, creo que fue a principios de año, en la cual vos como intendente marcaste y le pediste a las direcciones que recortaran sus márgenes de gasto, y que hubo algunas direcciones que no llegaron a hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, teníamos reuniones permanentes. En algún momento entendimos que algunos gastos estaban demasiado expansivos en relación a las capacidades de ingreso, y se pidió hacer alguna revisión.
Sí. ¿Y se cumplió con eso? Eso lo hemos pedido. No todos cumplieron en la misma medida, eso también nos pasa y venimos haciendo correcciones sobre eso. El y esa observador hablaba que desarrollo ambiental y que cultura no lo habían hecho. En realidad ahí hay varias cosas que tienen que ver con, bueno, qué cosas son las factibles de ajustar, qué cosas son las no factibles, y tenemos monitoreos permanentes de cada uno de los departamentos en términos de evitar esas distorsiones sobre los montos presupuestales. La idea es que los departamentos se alineen a las estructuras presupuestales. Para algo existe un presupuesto sobre el cual vos le pedís a los departamentos, planificame en qué vas a gastar y en qué querés gastar. Obviamente siempre la realidad tiene distorsiones de corto plazo, aparecen cosas que no tenías previstas o cuestiones que por la coyuntura parecen más relevantes gastar en algunas cosas, pero venimos trabajando para que todos se alineen a esa dinámica presupuestal. Y ahí, porque volviendo a la primera pregunta de Nico, ¿no? De cómo evaluabas vos la situación financiera, vos decías estable y se cumplen con todas las obligaciones. ¿Y por qué la reunión entonces para pedir controlar el gasto? Uno la lee de afuera diciendo, bueno, esta reunión debe haber sido porque se entiende que la Intendencia está gastando más de lo que debería. No, siempre tenés reuniones de control las tenía cuando era director de recursos financieros con todos los departamentos tratando de hacer un monitoreo de las distintas cosas. ¿Fue una reunión habitual, digamos? ¿Entra dentro del marco de lo normal o fue por algo específico? No, a veces quizás también por algunas cuestiones que tenían que ver con algunas caídas de ingresos, que también la he señalado públicamente en algún otro lado. Hoy se hacía más necesario tener un control sobre el nivel de gasto. Pero entra dentro de lo que es habitual, quizás con un poco más de control sobre algunas partidas de gasto, en función también de algunas dificultades de ingreso que habíamos venido teniendo. Otra para despejar esos temas, ¿no? ¿En algún momento la Intendencia postergó, suspendió o atrasó algún tipo de servicio por temas financieros? No, porque digo, hubo en algún momento corrió un tema de motocarros, porque ahí. Eso tuvo que ver con un tema administrativo y algunos procedimientos. El sistema de motocarros pasa a ser dentro del monotributo social. Cayeron los contratos y había algunas dificultades en términos de documentación de renovación. Creo que ahí asumimos como parte no terminar de hacer un acompañamiento en algunos casos y asumir que la renovación de los sistemas formales la podían hacer emprendimientos que no estaban acostumbrados a trabajar bajo la lógica de la formalidad. Eso implicó que durante algún tiempo hubiera una demora en la renovación de los esquemas de motocarro. Entonces, sobre octubre, finales de septiembre, octubre, hubo ahí un resentimiento del servicio de motocarro, se veía menos en la calle, y había menos efectivamente porque habían empezado a caer contratos y hubo una demora en términos de las renovaciones. Hoy aplicamos un mecanismo algo diferente para ayudar en términos de las renovaciones y que en las próximas instancias, sobre todo finales de enero, que hay también una caída importante de algunos contratos, que se puedan renovar de manera bastante instantánea y no entrar en ese problema que tuvimos. Bien, ya una última de eso, ¿no? Porque ya nos metemos con los ingresos. Ustedes han hablado de un ahogamiento, nos vamos a meter con ese tema, pero antes, hay como un argumento que siempre se usa, que se dice, bueno, no espera de la Intendencia los servicios, no sé, típicos por llamarlo de alguna forma, ese famoso ABC, ¿no? De la limpieza, el saneamiento y la iluminación. Alumbrado, barrio y calle. Exactamente. Y saneamiento solo tenemos nosotros. Bueno, eso te iba a decir. Y siempre se apunta a otras cosas que están por fuera de esos rubros, como para decir, bueno, se gasta plata en esto y podría gastarse en esto, ¿no? Y se habla casi siempre de gastos que tienen que ver con cultura, shows, espectáculos. Si te pregunto, de lo que gasta la Intendencia, ¿qué porcentaje se gasta en temas de cultura, como pueden ser TV Ciudad, shows, espectáculos? De la torta de los gastos de la Intendencia, ¿qué porción es esa? ¿Sabes? ¿Está ese dato? A ver, más o menos, pero TV Ciudad representa unos 212 millones, si no me equivoco mal, o por ahí, un entorno de 212 millones de pesos anuales, y eso es 0,6% de la estructura presupuestal. Si vas al Departamento de Cultura en general, que incluye TV Ciudad, porque TV Ciudad es uno de los servicios, si bien tiene autonomía y demás, es uno de los servicios que dependen del Departamento de Cultura. Estás en unos 800 y algo de millones de pesos, con lo cual eso te da menos del 3%, un 2,6, 2,7% de la estructura presupuestal. Ahí está. Y la información que sacó la pecera de que
la Intendencia le había pedido ayuda financiera a sectores del Frente Amplio, justamente por esta situación financiera. ¿Tiene algo de asidero o no? No, pero parece hasta absurda desde el punto de vista de normativa. De lo legal, de cómo de lo sería legal. O sea, la Intendencia, si tiene dificultades, tiene mecanismos sobre los cuales recurrir en materia financiera. No es, le pido a que me preste, querés, sapo, prestame un poco de plata que cubrimos la Intendencia. No. A ver, hay mecanismos, hay líneas contingentes, hay líneas digamos, hay posibilidad de acceso a créditos financieros. Es cierto que, a ver, digo, no, en este año en particular tenés la dificultad del tema del periodo, que es podés endeudarte por fuera del periodo, con lo cual cualquier cosa es de muy corto plazo. Pero tiene que ver también con los mecanismos formales. O sea, la Intendencia no es un. Digamos, la billetera gruesa del MPP no fue, digamos. No tiene ningún sentido pedirle a. No parece razonable de una lógica institucional como la Intendencia pidiéndole plata al MPP, como decías, o al Frente Amplio. Pero fue un tema de conversación política con los sectores, o sea, con el Frente Amplio, buscando ahí, no sé, porque yo no estuve en esas reuniones. O sea, ¿esas reuniones existieron? ¿Hubo conversaciones a propósito de esto? Nosotros, desde que asumimos, empezamos a instalar una cuestión de que entendíamos que era más necesario el diálogo político. Capaz que tiene que ver con distintas trayectorias de dónde venimos, de cómo. A ver, fui representante en la dirección del Frente Amplio por las bases, en particular las bases de Montevideo. Vengo de la estructura de base de la militancia, lo que son las coordinadoras, los comités, y el intercambio con los distintos sectores políticos se vuelve algo como permanente. Nosotros creíamos y creemos que tiene que existir un espacio de coordinación más importante a nivel de la estructura de sectoriales, y tenemos reuniones más generales o más bilaterales con los distintos sectores del Frente Amplio, y venimos teniéndolas, pero hablaron sobre este tema, sobre el tema de hablamos de los distintos temas que hacen a la Intendencia. O sea, a ver, digo, para tratar de hacer una trazabilidad sobre cómo se llega a esa eventual declaración. Los temas financieros son parte de las cosas que conversás, los temas de gestión en distintas áreas también son temas de los que conversás, porque en realidad son las reuniones políticas con tus equipos. O sea, no con tus equipos, porque no son directamente tus equipos de trabajo, pero son tus equipos políticos. Son tus compañeros de fuerza política con los cuales vos trabajás de manera cotidiana. Entonces, a ver, es lógico que si me junto con algún sector político, lo que me van a preguntar es de las distintas cosas que tienen que ver con la Intendencia. Y efectivamente nosotros entendemos que eso es un buen mecanismo de seguir conversando con los distintos sectores sobre los distintos temas. ¿Y algo que alguna fuente de esas reuniones pueda haber interpretado como una solicitud de apoyo político de parte de los sectores hacia este tema en concreto? Puede ser, a ver, siempre estás digamos, por más que puedas tratar de ser siempre lo más claro posible, el receptor tiene también su forma e interpreta su cosa. Puede haber pasado que en algún caso se haya entendido así. Zunino, y sobre el agobamiento que Carolina Cose, pero también usted ha mencionado del gobierno nacional, ¿no? Que tendría que ver con, no sé si premura financiera, pero bueno, esta situación donde quizás haya que ajustar algunas cosas. ¿Es efectivamente así? ¿Usted se entiende que el gobierno nacional, con una serie de medidas, la tasa inflamable es una, pero también vinculadas a la oposición dentro de la Junta, han operado para que la Intendencia pase zozobras desde el punto de vista financiero? Sí, a ver, hay la incapacidad o la negación de poder tener líneas de crédito de largo plazo, que para eso precisamos los votos de la oposición en la Junta Departamental. Me parece que fue muy claro. Es más, el plan de saneamiento 6, que es el que hoy estamos llevando, por ejemplo, estamos con licitaciones en la zona de Casabo Norte y demás, podrían haber estado un año antes esa misma obra, y vecinos teniendo saneamiento un año anterior de lo que efectivamente fue por el retraso, que era una línea original de 130 millones, que después se retaseó a 70 millones, que fue lo que se pudo negociar. ¿Eso es agobamiento financiero o eso es una diferencia
que implicó que se reestructurara cuál era el tipo de obra. Porque además, ya desde el Partido Nacional lo que van a decir es, bueno, pero en realidad van a haber más vecinos con saneamiento de los que originalmente involucraba el proyecto que había sido autorizado por el Ministerio de Economía. No es así, y es más, a los vecinos de Casabó Norte se les atrasó un año las obras de saneamiento. Voy a alguna otra cosa. Pero no era que ustedes tuvieran gastos en la Intendencia que estuvieran vinculados a este proyecto y que tuvieron que estar pagando esos 130 millones de dólares. En realidad no salió el proyecto, salió por un monto menor, con otro diseño, pero no hubo endeudamiento a partir de eso, ¿sí? A partir de eso no, pero hay otros tipos de cosas que, eso vinculado a los temas de la Junta Departamental, que era lo que se preguntaba, vinculado a acciones, por ejemplo, de otras características, sí. Si vos mirás cómo son los mecanismos de transferencia, si vos mirás cómo son los pagos de los sistemas del Estado Nacional a las intendencias, empezás a encontrar una serie de factores. ¿Es un argumento premeditado y político? Yo creo que sí. La tasa inflamable tiene que ver también con algunas cosas, donde además el que reclama no es el agente del Estado, sino que hace reclamar agentes de tercero, cuya interpretación podía ser de que no tendría un interés, dado que no era el que pagaba, un interés legítimo para reclamar, por más que la Suprema Corte se lo termina dando, pero en realidad plata de ANCAP hoy podrían percibirla privados si reclamaran, que nunca pagaron por esos fondos de ahí. Entonces, pero eso si querés lo dejamos para otro. No, bueno, pero digo, la tasa de inflamables era una tasa que ANCAP le pagaba, o Duxa... la pagaba ANCAP, como decís, porque efectivamente están los balances de ANCAP. ANCAP se la pagaba a la Intendencia por concepto de qué, porque era esa la discusión, bueno, ¿no? Hoy te la reclama Duxa y te la están reclamando agentes privados, que son los que entienden que tienen que hacer esa demanda, cuando nunca pagaron un peso y pretenden tomar de fondos del Estado una reclamación de devolución que en realidad pagó ANCAP, pagó el Estado Nacional, pero en realidad hoy está beneficiando, o sea, genera un mecanismo cuya devolución puede terminar beneficiando a privados de algo que nunca ganaron. Entiendo lo que decís, sería un efecto colateral, pero de algo que tuvo su resolución a través de la Suprema Corte de Justicia. Claro, pero digo, la instancia puede llevar a generar un beneficio de particulares por algo que pagó ANCAP, y que termine dándole, ahí es parte también de a quienes benefician las medidas cuando uno toma. Pero convengamos que ANCAP le estaba pagando a la Intendencia de Montevideo algo por concepto de tasa inflamable, que por lo que tengo entendido, y corregime, no se brindaba nada a propósito de eso, era algo que estaba desandando. Había algunas cosas que efectivamente iban en un proceso de disminución, porque efectivamente los servicios de mecanismos que se brindaban. A ver, hay una parte que se brinda de esquema general, por ejemplo, las habilitaciones de los camiones de combustible pueden transitar en lugares que no pueden circular otro tipo de vehículos pesados. Hay un tema de control, sí, de seguridad. Hay algunas cosas, sí entendíamos que los montos que se venían percibiendo no tenían la contrapartida exacta, y por eso tenía un cronograma de adecuación hacia las contrapartidas exactas o a las contrapartidas medianamente exactas. Ese era un poco el cronograma de adecuación. Por eso en realidad había una disminución de la alícuota hasta llegar a un valor que había sido acordado entre la Intendencia y ANCAP. Ahí está. ANCAP fue por la vía del recurso de inconstitucionalidad, se le dio la razón, y ahí sí había una serie de recursos que la Intendencia pensaba tener, que después dejó de tener. Ahí tenés eso. Tenés hoy unos 450 millones de atraso de tarifa de saneamiento, que en realidad es un tributo no exonerable, y tiene que ver con básicamente un no pago directamente del parte del Poder Ejecutivo. Hay una cuestión de qué inmuebles el Poder Ejecutivo entiende que son de ellos y cuáles no, y ahí hay un tema. ¿Entiendes que eso es premeditado? O sea, que el gobierno está difiriendo ese pago para ahogar políticamente a la Intendencia. Y si vos le sumás a eso, si vos le sumás que las transferencias del 214 de la Constitución, tenés un sesgo en este periodo que barre 644 millones de pesos anuales. Si Montevideo hubiera mantenido el promedio que tenía en el periodo pasado, hoy tendría que tener 644 millones más. Ahora vamos a ese punto, pero para ir... Y ahí tiene que ver cómo distorsionás las alícuotas que están votadas con las partidas globales, metiendo otros instrumentos dentro del 214 que tienen alícuotas diferentes sobre la estructura
está preacordada. Pará, porque me quedé con lo anterior. El pasivo, digamos, por parte de saneamiento de los inmuebles del Estado. Era un pasivo que no existía en el gobierno anterior cuando había correlación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. No, se venía pagando básicamente con regularidad. Se dejó de pagar en este periodo cuando cambió de gobierno. Está, perfecto. Ahora sí, vayamos al otro. Lo que se ha dicho a propósito de esto, hay un artículo en la Constitución que es el 214 que reserva, creo que es el 3,3% de los ingresos del Estado que sean hacia los gobiernos departamentales. Y eso tiene una distribución que lo que han dicho, por ejemplo, el edil Javier Barrios Bove del Partido Nacional es que se ha mantenido de la misma forma que se viene dando desde, no los valores, pero sí la forma de distribución desde hace gobiernos de Frente Amplistas. Vos tenés el 3,33 y tenés unas alícuotas para los gobiernos departamentales que distribuyen el residual de eso. Partidas que se asignen de alguna manera sobre los gobiernos departamentales o municipales, porque si bien está establecido en la Constitución, dice gobiernos departamentales, no existían los gobiernos municipales, en realidad el Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios sale de las partidas del 214, entonces en realidad los fondos que se distribuyen para ahí no tienen la misma, que distribuís a los municipios, no tienen las mismas características o las mismas distribuciones de eso. Entonces, en realidad, si yo tenía ese 3,33, eran 100 pesos, y yo le empiezo a sacar esos 100 pesos, Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, el esquema de remates de semovientes, le encajo después el tema de eficiencia por alumbrado, le encajo el 999 de caminería rural, le empiezo a poner otros tipos de artículos, entonces de los 100 que tenía para distribuir inicialmente, me terminan quedando 60 que se distribuye por las alícuotas que están establecidas. Y esos otros no terminan en Montevideo, decís. A ver, no. Tenemos 125 municipios en el país, Montevideo tiene 8. La partida literal A del FIN es una partida fija donde le corresponde a cada municipio lo mismo. Entonces, Montevideo recibe menos que de repente otros departamentos que tienen más municipios. Por ejemplo, Cerro Largo. Pero de repente la misma partida para un municipio de 150.000 habitantes acá es la misma que vos le das, la del literal A y el literal D del FIN, que son partidas fijas para cada municipio, termina siendo lo mismo lo que te recibe, no sé, el municipio B, acá, donde estamos, o un municipio de 300 habitantes en Cerro Largo. La cuenta que se saca es en relación a 2019, se redujeron un 20% de la partida en relación a precisamente a 2019, comparando con 2023. Sí. Ese 20% es suficiente para explicar los problemas y son 644 millones. Si vos a eso le sumás... De pesos. De pesos. Le sumás inflamable, le sumás el tema de los atrasos, le sumás el desacople de multas con patente, donde estás premiando básicamente a los infractores. En realidad, que eso fue la última rendición de cuentas, el que permite al contribuyente de patente pagar la patente, tener la patente al día sin tener que tributar multas, y que esas multas prescriben a los 5 años. Eso es parejo para todas las intendencias. ¿Qué? Es parejo para todas las intendencias. Es parejo para todas las intendencias, pero el sistema de los departamentos que tienen mecanismo de fotomultas son los que habitualmente tienen el mayor, porque el mecanismo de fotomulta es el mecanismo más efectivo de generación de control, no solo en Uruguay, sino en cualquier lugar del mundo. O sea, en casi todos los lugares del mundo los sistemas de control de tránsito dejan de ser el inspector tradicional con la libreta para ser un sistema básicamente de control de cámaras, radares y demás. Y el inspector está más para el sistema de ordenamiento cuando tenés, no sé, un accidente y tenés que desviar. Cuando hay un accidente o una persona para multar, tenés las cámaras, por hacerlo una caricatura. Y es mucho más efectivo porque lo tenés de manera permanente, controlás velocidades, controlás los cruces en rojo, podés hacerlo de manera mucho más significativa. Y es más, ¿y por qué digo que esto tiene una limitante de quienes estás defendiendo con esto? Es que el 80% de los conductores en el país, y en Montevideo el 82% de los conductores, no cometieron ninguna infracción en el año. Y hay un 5% de infractores contumaces que son los que tienen más del 50% de las infracciones. Vamos a otros temas, porque ya cubrimos bastante de la situación financiera. Por ejemplo, el cruce con Richard Reed, ¿no? Richard Reed dijo, Montevideo está sucia. ¿En Montevideo está sucia? A ver, yo creo que siempre podemos estar mejor. El tema ahí va nosotros estamos, creo que, trabajando bastante para tratar de
corregir en aquellos lugares donde tenemos problemas en términos de limpieza y tratar de avanzar a tener una Montevideo así más limpia. A ver, y esto hay distintas situaciones en las cuales uno puede ver o no ver y problemas focalizados distintos en los distintos barrios. Creo que hay siempre una cuestión que nos hemos trazado, es que siempre tenemos esquemas para mejorar. Hay en algunos lugares hay dificultades. Tenemos dificultades para controlar el tema de hurgado, sobre todo en las zonas centrales de Montevideo. Después tenemos en algunas otras cosas, en algunos otros barrios puede haber algunos otros mecanismos. Seguimos teniendo bajos niveles de clasificación en origen, lo cual tenemos plantas de clasificación con horas ociosas, por ejemplo, para que eso permitiría avanzar en algunos otros temas. Pero sin embargo, por ejemplo, y tiene que ver también con algunos eventos climáticos, del programa de áreas liberadas permitió una limpieza de casi todos los cursos de agua de Montevideo. Y hoy hace que cuando tenemos esas lluvias muy intensas en pocas horas, en poquito tiempo, los lugares que son foco problemático no sean los lugares más vulnerables, sino que sean un par de puntos en la ciudad que tienen algunos hasta problemas de estructura para haberse construido ahí, pero son su parte de la ciudad consolidada. ¿Esto qué permitió? Básicamente que no tenemos desbordes sociales en términos de emergencias climáticas. ¿Por qué? Porque básicamente logramos generar la eliminación de basurales sobre los cursos de agua que permiten básicamente la fluidez de ese desagüe cuando tenés lluvias muy intensas en poco tiempo. ¿Pensás que la limpieza es algo que se va a solucionar en algún momento? ¿O hay una cuestión estructural de que no se va a solucionar nunca? Te lo digo porque uno ve que las intendencias frente amplistas están hace más de 20 años y no se ha solucionado el tema. ¿Pensás que simplemente es un tema que no tiene solución y que nunca va a estar limpia del todo Montevideo? ¿O va a haber un momento en que alguien lo solucione y Montevideo no tenga más problemas de limpieza? No, yo creo que tenemos que trabajar para evolucionar y mejorar los niveles de limpieza. Y que siempre podemos estar exigiendo mejores niveles de limpieza y condiciones mejores para la ciudad. Creo que en algunas cosas las tenemos, en otras todavía no, y tenemos que seguir profundizando. Esto que te decía, por ejemplo, de tener plantas de clasificación que tienen todavía disponibilidad ociosa para poder mejorar los niveles de clasificación, depende también de un factor cultural de cómo lográramos hacer. Si nosotros lográramos mejorar los registros de clasificación, tendríamos menos basuras en los contenedores mixtos, menos espacio en el sitio de disposición final de Felipe Cardoso. O sea, hay montones de cosas que podríamos ir mejorando y siempre tenemos creo que plantearnos la posibilidad de una mejora. Yo no soy tan pesimista como vos, No, te pregunto, porque capaz que hay un tema. Hay gente que tiene la teoría de que es una cuestión estructural y de que el montevideano es sucio y no importa lo que pueda hacer una intendencia, yo creo eventualmente no vamos a dar la vuelta. A ver, yo creo que tenemos algunas prácticas que sí son reprochables de todo tipo de cosas. A ver, ¿quién no vio tirar alguna bolsa de algún edificio hacia abajo en Montevideo? Eso pasa. ¿Es la generalidad? No es la generalidad. El problema es que el que te tira una arma un desparramo de cosas y bueno, y ese es difícil cómo comportarlo, cómo cambiarle. Pero perdón, esta cuestión, le recuerdo hay montones de esas cosas. Algunas van a cambiar, algunas probablemente cambien y otras no. El tema es si logramos hacer que la mayor parte del cambio de nuestro comportamiento vaya por un comportamiento amigable con el tema de limpieza y con el tema ambiental. Más allá del comportamiento, perdón, ¿no? Porque recuerdo cuando asumí esta administración, se hablaba de inteligencia aplicada, por ejemplo, el mejoramiento, digamos, del tema de la basura. Se implementó, por ejemplo, el WhatsApp para que los motocarros vayan a limpiar los contenedores desbordados. Uh-huh. Se cambió la modalidad de contenedores, siguen los convenios con ONGs para que, digamos, hagan limpiezas en las mañanas. Es decir, vos, sabiendo que todavía hay gente que tira la basura desde la ventana, que los contenedores se desbordan porque hay hurgadores o porque la gente es sucia, sobre esa realidad opera la intendencia, ¿no? O sea, ya no, si bien trata de que hace un cambio cultural, también tenés que operar sobre esa realidad. Y sobre esa realidad que se ha operado, es decir, los motocarros, Takuru piensa Takuru, los cambios de contenedores, ¿crees que fue suficiente los cambios que se introdujeron en esta administración o fueron insuficientes? A ver, yo creo que son importantes, en algunos casos hay que profundizarlos. A ver, te pongo el tema de motocarro. La idea de motocarro es hacer limpieza periférica de contenedor. Contenedor no lleno, pero con basura en el entorno.
Creo que eso funciona muy bien. Ahora, donde vos tenés hurgado permanente, el motocarro no está dando abasto. Y te pongo algunos puntos críticos que nosotros le decimos: Gaboto, Eduardo Acevedo, Tristán Narvaja, Arias, digamos, muy Cordón perfectamente. Tenés muchísima población en esquema de calle, con mucho hurgado, y en realidad el sistema de motocarro está siendo hoy insuficiente por dar la respuesta de hacer la limpieza periférica. En otros lugares, en realidad, el sistema funciona bien porque en realidad existe el mecanismo hurgado, pero es mucho más esporádico, o es no sé si más lento sería la palabra, pero bueno, no es tan permanente. Después, por ejemplo... Pero, perdón, sobre esa realidad, ¿cómo sí. se opera para que no suceda más eso? Es decir, que no haya basura. Bueno, esperemos que haya un Ministerio de Desarrollo Social en el próximo periodo que aborde el problema de situación de calle de una manera bastante distinta a lo que lo hizo Ahí quería llegar. ¿Hay una tensión con el Ministerio de Desarrollo Social sobre ese tema puntual? Hemos tenido diferencias sobre ese punto y sobre cómo actuar sobre población en calle. Nosotros ahí tenemos, y dentro de nuestros dispositivos de políticas sociales, tenemos algunos refugios, tenemos algunos sistemas de espacios diurnos, tenemos espacios para poder generar intercambio y reinserción, por ejemplo, en términos de búsqueda laboral, en términos de atención de salud mental. Ahora, la Intendencia por sí sola no puede dar abasto, no puede dar respuesta por completo a una población que se cuadruplicó y que en algunos lugares se tiene que haber multiplicado por mucho más, como por ejemplo Área Cordón. ¿Y qué esperás de este próximo gobierno en ese sentido? No, nosotros creemos que está un poco también el programa de Frente Amplio que discutimos, que aprobamos y que es un poco el que va a llevar adelante Yamandú, junto con el equipo que vaya a estar en el Ministerio de Desarrollo Social, de que haya un abordaje integral del tema de pobreza extrema y en particular población de calle. Pero el problema de la limpieza antecedía a este gobierno, ¿no? O sea, sí, problema... a ver, no quiero limitarlo al tema de calle en esto, y es una buena cuestión. Pero sí lo pusiste directamente el caso de Cordón, ¿no? Sí, es mi barrio también. Y es parte de la cotidianidad con la que vivís. Vos lo ves el callejón de la universidad, ves la bajada de Tristán Narvaja hasta psicología, bajada de Eduardo Acevedo hasta, por ejemplo, Facultad de Economía. Empezás a ver eso que tiene que ver con quizás porque son las rutas cotidianas que uno más hace, la cual también es parte de lo que uno ve todos los días. Hay otros barrios de los cuales uno, si bien va por función o por la actividad, sí, no vivís ahí. No es la que haces no es la que haces en la cotidiana. Y probablemente cada uno de ustedes tenga el ejemplo de la limpieza en el entorno de su recorrido, sus tramos de eso. Quería sí mencionar alguna cuestión que tiene que ver con cambios de sistema de recolección en algunos lugares. Por ejemplo, en Santiago Vázquez, en Abayubá, pusimos un esquema de recolección manual para tratar de evitar el sistema de contenedores en vía pública. También es un sistema que estamos tratando de abordar en complejos de viviendas cerrados y en cooperativa, con reciclaje y con contenedores más pequeños, intraprediales, lugares más conservados, más cuidados, y de esa manera ahí hemos tenido buenos resultados. Ese me parece que es un buen modelo que tenemos que expandir. No va a ser para todo Montevideo, pero en algunos lugares puede rendir. Una última antes que nos quedemos sin tiempo y cerramos. Danza de nombres de la Intendencia de Montevideo. Se están escuchando muchos nombres posibles, candidatos. En tu caso, en realidad llegaste después de que Carolina Cose dejara la intendencia. ¿Te interesaría en algún momento ir por una elección y ser intendente de Montevideo? ¿Electo? A ver, sí, yo asumo acá por ser el primer suplente, en este caso. Exacto, de Carolina, y definimos en ese momento, cuando se define la plancha, digamos, no solo el titular, sino el resto de la nómina de suplentes. Primera aclaración, también soy electo porque estaba en la lista que la gente votó. Es una plancha electa, no solo en mi caso, sino también el resto de los compañeros, yo qué sé, Federico Graña, que también ha Vamos a hacer la pregunta más precisa. Ahora se viene la elección por la Intendencia de Montevideo. ¿Te gustaría participar de esa elección? ¿Ser candidato? A ver, me lo he preguntado ahora, no sé, yo he sido siempre una persona muy orgánica en lo que la fuerza política disponga. Mi sector político no ha tenido todavía instancias de discusión de candidaturas, y es una cuestión que me parece que tampoco tenemos que adelantarnos del todo. Si te lo pidieran, no dirías no. Serías una persona de sector y dirías, bueno, si mi sector lo entiende. Es un espacio que me ha gustado como ámbito de trabajo, pero eso no quiere decir
ni que sea, no que tenga, o que mi sector entienda, ni que el Frente Amplio entienda que tengo que estar o tengo que no estar. Pero digo, es un espacio de trabajo de la Intendencia que me ha gustado. Me quedó pendiente porque lo dijimos antes de arrancar la entrevista, sobre el tema de la arquitectura hostil. El municipio B había pedido ordenar retirar pinchos a partir del caso trágico que comentamos hoy más temprano. Y que los vecinos también retiraran, digamos, cualquier, digamos, elemento que fuera distorsivo, digamos, de la convivencia de la ciudad. ¿La Intendencia va a pasar una normativa específica? Bien, ahí comentábamos antes de empezar que había alguna interpretación jurídica distinta de, bueno, que aquello que es hostil y que hay una interpretación jurídica que decía que aquello que es hostil, que puede dañar a las personas, no necesita normativa para poder invocar el retiro. Hay otra interpretación que dice que precisás norma específica sobre eso. Ante la duda y ante evitar la discusión de esto, nosotros creamos ahora un espacio de trabajo, firmamos la resolución hace unos días también a partir de un poco también de este caso, de que garantice y que normativice todo lo que tiene que ver con arquitectura hostil. De esa manera, evitarnos la discusión de qué retirar y qué no retirar, que quede explícito en la norma, nos parece que es lo mejor y vamos a trabajarla para tenerla lo antes posible y que de esa manera poder buscar los mecanismos de convivencia mejores para toda la ciudad. Bien. Mauricio Zunino, intendente de Montevideo, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.